tardes a todos, qué bueno tenerlos otro domingo con nosotros. Buenas tardes también a todos los que nos ven a través de la aplicación y el Facebook, una plataforma que podemos llegar a muchas otras ciudades y muchos otros países. Qué bueno que estamos hoy continuando con la serie Tras la Zanahoria, esa búsqueda desesperada por lograr y por tener y por obtener algo. Y hoy vamos a hablar de Tras los placeres. Y por eso hemos puesto un título que, si lo pueden ver en la pantalla, dice Alcohol en la sangre. Quiero contarles que yo tenía 8 años, estaba chavito hace poco, 8 años, y nos invitaron a una boda. Mi familia, desde que yo estoy muy pequeño, va a la iglesia. Entonces una persona nos invitó a su boda, y ustedes saben la distribución en una boda cómo es. Por lo general en esta área de acá, los señores de 50, 60, por el área del otro lado, exactamente enfrente de la pista y atrás de la barra, los jóvenes, ex compañeros de la prepa, de la universidad, del trabajo. Ahí está buena la noche, está el descontrol. Probablemente allá otros familiares, y yo creo que aquí no pasa, pero en aquella esquina, lejos de la pista y de la barra, están los cristianos. Y ahí estábamos con mi familia, y llegan unos primos y me dicen: oye, vengan, vengan. Ya saben, los primos, yo era el menor de todos. Conseguí unas copitas de vino, y en lo que íbamos a tomarnos el vino, llega mi tía y: ¡hey! ¿Qué están haciendo? No estábamos haciendo nada, era agua. Y entonces dice: ven, David. Y no sé por qué solo a mí me regañó, pero me sentó en la silla y me dijo: hijo, yo te quiero mucho a ti, pero quiero decirte algo. Quiero que veas a tu tío, quiero que veas al fulano, a Mengano, de ahí me sacó toda la lista geológica, ¿cómo es? De la genética, todos los familiares. Y me dijo: tú no puedes tomar nunca una gota de alcohol. Y yo, pero petrificado, yo: no, yo solo quería probar. Si tú tomas una gota de alcohol, vas a arruinar toda tu vida, porque tú tienes alcohol en la sangre. Y yo quedé asustado y realmente creí que tenía alcohol en mi sangre. A lo mejor yo era una persona diferente a todas. Y entonces no termina ahí la historia. 3, 4 meses después, era el cumpleaños de mi mamá, un 31 de diciembre, siempre se hace una buena comunión con la familia, y viene un tío, y este tío viene y saca una botella de vino, ¡plup!, la destapa. Vamos a servirle un poquito a cada familiar, y a los tíos, a los primos, y yo estaba con la cara angustiado. Y cuando llega donde yo estoy, le digo: no, tío, no, yo no me quiero morir. Le digo: es que no me sirva porque yo tengo alcohol en la sangre. Y desde ese entonces, en mi familia, 25 años después, hasta el día de hoy, nos reunimos y me molestan diciéndome que yo tengo el alcohol en la sangre. Y es real. Bueno, no es real. Ya sé que no es real. Y les hago el paréntesis: gracias a Dios no tengo esa adicción. Pero ya saben ustedes que cuando a un niño pequeño de 8 años quieres decirle que no haga algo, te inventas cualquier cosa. En ese caso, a mí me había pasado eso. Pero de eso es lo que vamos a hablar hoy, de los placeres. No vamos a hablar de los tipos de placeres, pero lo que quiero yo que entendamos es que los placeres sí son buenos. Los placeres son parte de un diseño perfecto que Dios hizo. Dios te hizo a su imagen y semejanza. Dios te hizo una persona que pueda experimentar todo. Por eso tenemos las papilas gustativas, para que tú digas: ah, qué rico este pastel de chocolate. Después de 50, no. Pero qué rico, o sea, que tú puedas disfrutar. El placer es parte de un diseño de Dios. Por ejemplo, el sexo es un placer que Dios creó para que dentro del marco del matrimonio pudiéramos disfrutarlo. Los placeres sí son creados por Dios, sí son para que los disfrutemos. Sin embargo, hoy vamos a hablar de esa línea delgada del placer, producto del diseño perfecto de Dios, y esa otra línea donde me cruzo al placer temporal del pecado. Hoy vamos a hablar de eso. No sé si son relaciones sexuales fuera de un contexto que Dios diseñó, vicios a drogas, alcohol, todo aquello que le quita el primer lugar a Dios,
todo aquello que te haga olvidar las prioridades que una vez en tu vida te pusiste, todo placer que te desvía de disfrutar una relación con Dios. Acompáñame a orar para que sea Dios quien nos hable a través de su palabra y que nos muestre cómo podemos disfrutar la vida con Él. Señor, gracias por este día, gracias porque nos da la oportunidad de estar hoy reunidos, gracias porque nos has dado un corazón enseñable, un corazón dispuesto a escucharte, a ti. Padre, te queremos pedir que hoy seas tú quien nos enseñe, que seas tú quien nos muestre que el verdadero placer es disfrutarte a ti, que nos ayudes a cómo identificar estos placeres que me alejan de ti y me acercan más y más al pecado. Ayúdanos y bendice este tiempo. Siempre que hablamos de placeres, y muy humanamente, por nuestra naturaleza pecaminosa, siempre tendemos a manipular la palabra, siempre tendemos a distorsionar el verdadero mensaje de la palabra. Y en 1 Corintios 10:23 te dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En pocas palabras, todo lo puedes hacer, pero no todo te va a edificar. Y esa es esa línea delgada. Una cosa es disfrutar del placer de algo y otra el dolor que puede ocasionar esta cuando se vuelve un vicio. Pablo estaba hablando con Timoteo y le decía, oye, ¿sabes qué, Timoteo? Ocupo escribirte esta carta y en esta parte de la carta quiero advertirte de los peligros de la vida. Los peligros de la vida que vendrán. Ya estamos en esos tiempos. Los peligros de la vida que vendrán. Se enfocarán tanto los humanos en ellos mismos que se amarán más a ellos, amarán más lo que hacen que amar a Dios. Y el contexto es cuando ese placer no busca a Dios y busca satisfacer el pecado, podemos involucrarnos en diferentes situaciones. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:4, Pablo le decía, traicioneros. En otras versiones dice, traicionan de un amigo a otro. Yo sé que nos ha pasado. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que decimos, ay, es que la María, cuánto la quería yo y me traicionó mi amiga? Impetuosos o imprudentes, vanidosos. Pablo le decía a Timoteo, mira, las personas van a ser más amigos del placer que de Dios. Amarán más el placer que a Dios. Igual en otra carta, hablándolo a Galicia, en Gálatas 5, 19, 21, Pablo, escribiendo, detalla algunas. Y a mí me gustaría que las pudiéramos leer y que pudiéramos llegar a nuestra cabeza y saber si realmente hoy hemos cruzado esa línea de placer, de un diseño perfecto al placer temporal que puede producir un pecado. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, lo que está diciendo ahí Pablo es algo normal. Cuando nosotros seguimos un deseo de nuestra naturaleza pecaminosa, hemos nacido pecadores. Dice, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Si tú dices, ¿sabes qué? Pero eso no aplica para mí porque yo no me he involucrado sexualmente con otra persona. La Biblia dice que si tú has pensado algo impuro en tu mente sobre otra persona, es como que ya hayas estado físicamente con ella. Si alguna vez tú has ido por la calle y ves a una persona y dices, wow, y le das rienda suelta a un pensamiento, es como que tú hayas tenido relaciones físicas, sexuales con ella. Idolatría, hechicería, hostilidades, peleas. Habla de arrebatos de furia, ambición, egoístas, discordias, divisiones. ¿Cuántos hemos estado en grupos de amigos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde dices, éramos tan buenos amigos hasta que tal situación nos dividió? Éramos tan buenos amigos hasta que la envidia se puso sobre esta persona y ya no somos amigos, nos odiamos. Si lo veo en esta banqueta, me voy para la otra. Dice envidias,
borracheras, fiestas desenfrenadas o otros pecados parecidos. Yo aquí digo, esto es como cuando la carnita asada con los amigos pierde el propósito y ya es una borrachera. Dice, permítanme repetirles, le dice Pablo, repetirles lo que ya les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En esta ocasión no está hablando de salvación. Si tú has creído en Jesucristo como tu único Salvador y has creído que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por el sacrificio de su Hijo, tú tienes vida eterna. Pero lo que aquí estamos hablando es que esa libertad no te haga esclavo de un pecado, de un placer temporal. Todo placer tiene un costo. Así como cuando tú vas al H-E-B o a Costco o a donde tú quieras y quieres comprar algo, te dicen cuánto vale, y tú ves en tu cartera si tienes el dinero suficiente para poder pagarlo. Aquí es lo que te quiero mostrar en este momento: es tú tienes un costo que pagar por el placer de disfrutar ese pecado, y el costo es tu dinero. ¿Cuánto le inviertes? El costo es tu tiempo. ¿Te extrañan en casa? ¿Ya no te ven? Porque el hobby, porque el placer en el que tú estás envuelto te ha demandado todo el tiempo, todo el dinero, demanda toda tu energía. Y en muchas ocasiones, y créanme, quise ser bueno, en muchas ocasiones tu familia. En muchas ocasiones tu familia. Quise ser bueno porque realmente cuando cruzamos la línea del placer que Dios ha diseñado al placer temporal del pecado, nuestra familia siempre se ve afectada. Me gustaría que pudiéramos visualizar algo, visualizarlo a través de un video, de cómo una persona puede verse en la encrucijada de decidir seguir un placer temporal producto del pecado. Acompáñame a ver este video. Bienvenidos de nuevo. El concursante va a la ronda final, donde se enfrenta a 3 selecciones difíciles. Tras la primera cortina, más alcohol del que tu cuerpo podría soportar. Tras la cortina número 2, drogas peligrosas que alteran la mente. Y detrás de la tercera, tenemos a tu familia, tus amigos y tu autoestima. Bien, Luke, ¿cuál eliges? ¡Vamos, Luke! ¡Luke! 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 ¿Otra cerveza? Luke lo llamaba a su familia. Ponte en su lugar. David, Armando, Alan, tu familia hoy probablemente te está llamando y tú estás divirtiéndote, envuelto en una adicción, en un placer del pecado. Hay caminos, decía el verso al final, que parecen correctos para el hombre, pero su final es la muerte. No hay una adicción, no hay un placer cuando yo me entrego a un pecado que después de los 15, 20 minutos de disfrutarlo tenga una buena recompensa. Y por lo general tiene 2 situaciones. Una, Dios es quitado del primer lugar, y 2, tu familia es la que se lleva los platos rotos. Y tú puedes decir: wow, David, entiendo que son problemas, que son placeres sexuales, de borracheras, pero yo no estoy en esos, gracias a Dios. Oremos por las personas que se encuentran en este tipo de vicios o adicciones. Pero quiero mencionarte que si tú estás entregado hoy a la pornografía, hay una salida, pero que si tú también dices, yo me jacto de ser un hombre fiel, una mujer fiel,
pero la autocomplacencia está llenando esa verdadera necesidad. Si hoy estás dado a diferentes placeres que son productos de un pecado, estás en una adicción. Y hay diferentes tipos de placeres, diferentes tipos de situaciones en las que nos podemos envolver y tener las mismas consecuencias. Quiero platicarte unas que yo les digo, las del siglo XXI, y creo que tengo aquí algunos elementos, esta es para mí, yo creo, pero este es un deporte, en mi situación es el deporte que a mí me gusta, y hace un año o año y medio, no sé, hablábamos con mi esposa y nos dábamos cuenta que de broma en broma, de juego en juego, ya estaba yo inscrito como en 4 o 5 torneos. Me hablaban los líderes, pastores, hay reunión y tengo un compromiso bien importante, tenía un partidito. Luego Alice me decía, bueno, ¿y la salida que tenemos cada semana? La vamos a posponer, pero el sábado le prometo que va a ser doble. Y empezaba a cambiar el tiempo importante por un hobby. En el mío es el fútbol, el tuyo puede ser otro deporte, puede ser otro entretenimiento, cualquiera que le quite el primer lugar a Dios puede apartarte de una buena bendición. O otro, en este tipo de placeres, ¿puedes ver un partido de fútbol con todos los hermanos de la iglesia? ¿O no? Porque cuando le echan gol a tu equipo, cuando Avilés Hurtado falla el penal en la final, en el 10 de diciembre, las palabras que salen de tu boca no son Dios lo bendiga. Saben, ¿verdad? Hay otros placeres como este. ¿Cuáles son los de moda ahorita? Fortnite, Call of Duty, ¿cuáles? Esos. Solo proverbios, me sé, dice. Ok, hay diferentes formas donde tú puedes inclinar y depositar todo tu tiempo, toda tu energía, todo tu costo y olvidarte de disfrutar lo verdaderamente importante. Y siempre que hay un hijo, siempre que hay un familiar adicto a es porque tiene un padre adicto a estos dos, a las series, Netflix, no, ahora es Amazon Prime, está mejor, más barato, o al celular. ¿Cuántas veces tu hijo ha llegado corriendo alegre para decirte, papá, me fue bien, y quiere contarte un triunfo, un éxito que tuvo en su escuela? Y tú le dices, sí, mijito, porque estás en Facebook o en Instagram o en cualquier red social. Pero claro, le tomas foto para subirle y dice, wow, qué tremendo hijo el que tengo, pero lo estás ignorando en casa. Lo publicas, pero lo ignoras en casa. Quiero decirte que estos, que yo le llamé placeres del siglo XXI, no son pecados. Estas son cosas o elementos inhumanos que no tienen sentimiento. El pecado está cuando yo rompo el principio bíblico. El pecado está cuando me matan en Fortnite y le tiro el control a mi amigo en la cabeza y se arma un show. El pecado está cuando yo le quito a Dios el primer lugar y le quito el tiempo de calidad a mi familia. Estos no son pecados, pero sí pueden llegar a serlo con nuestra actitud. Pueden llegar a serlo con el tiempo que invertimos en ellos. Quiero hablarles una historia donde vamos a aprender 3 cosas para identificar que estoy envuelto en un pecado o envuelto en un placer. Y vamos a utilizar la historia de Salomón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Salomón? El rey, el más inteligente. Dios se le aparece y le dice a Salomón, oye, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Viene Salomón y dijo, wow, ahora voy a tener que reinar. Dios, dame toda la sabiduría y todo el entendimiento. Dios se sorprende y dice, wow, qué buena onda Salomón, que me pidió esto y no me pidió riquezas como cualquier otro. Y Dios le dijo, ¿qué le dijo? Te doy la sabiduría, el entendimiento y también toda la riqueza del mundo.
Salomón era el hombre que cualquiera de nosotros quisiera ser. Inteligente, sabio y con toda la lana del mundo. No, yo sé que no, pero cualquiera de nosotros desearía tener eso. Dios le dio una instrucción y le dijo, la única instrucción que te voy a pedir es que seas fiel a una mujer. Y vamos a ver en una historia en Primera de Reyes 11. Yo voy a ir parafraseando los versos y vamos a obtener o a extraer de ahí 3 situaciones en las cuales podemos identificar que ya estamos envueltos en un placer. Y el primero es entregarse. Dios le dijo a Salomón, por favor, Salomón, sé fiel a una mujer. Ese es el principio. ¿Cuál es el principio? Sé fiel a una mujer. Adán, aquí está Eva. Sé fiel a una. Y lo que hizo Salomón fue totalmente diferente. Él se entregó. En Primera de Reyes 11:4 dice, cuando Salomón ya era un anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses, en lugar de ser totalmente fiel a Dios, como lo había sido David su padre. Yo identifico que estoy adicto a un placer, que estoy entrando a una adicción por este placer del pecado, cuando decido entregarme. No fue con 1, ni 2, ni 3 mujeres con las que se involucró Salomón. Fueron 700 reinas, 300 concubinas y el famoso chiste de imagínate 1000 suegras. Y te digo, ese no fue el problema. Si hubiera tenido 1000 suegras, tal vez, bueno, mejor ni digo, pero tal vez no hubiera sido tanto el problema. El problema fue que decidió entregar su corazón a todas estas mujeres. Y el primero es entregarse. El segundo, ignorar los principios. Dios ya le había dicho, si tú te metes, te involucras con mujeres de diferentes ciudades, extranjeras, tu corazón se va a desviar y vas a seguir a otros dioses y no a mí. En 1 Reyes 11:7 le dijo, incluso construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Y hay otros versos donde dice que también construyó otros altares para estas mujeres, para adorar a los dioses de ellas. Cuando yo ignoro los principios de Dios, estoy haciendo altares en mi corazón para desviarme de Dios. El primero es, identifico que me entrego. El segundo, identifico que estoy ignorando la palabra de Dios. Pues la Biblia dice, no te metas con la mujer que no es tu esposa. Bueno, lees al hombre no tocar mujer. Y si el principio es ese y yo estoy involucrándome con otra persona, estoy faltando a un principio, estoy ignorando los principios que Dios nos ha entregado a través de su palabra para que podamos vivir una vida placentera con el placer del diseño perfecto de Dios. Y el tercero, ignorar a Dios. Imagínate, después de casi 40 años, era el hombre más sabio, con toda la lana y la riqueza del mundo, con todo el poder que tenía, se lo debía todo a Dios. Y él, en el momento que dedicó su vida a entregarse los placeres, ignoró a Dios. En 1 Reyes 11:9, el Señor estaba muy enojado con Salomón por 2 situaciones: porque su corazón se había apartado de Dios, del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos envuelto en una situación muy similar a esta? Cuando necesitamos pedir, nos hincamos, oramos día, oramos tarde, oramos noche, le pedimos a Dios, venimos a la iglesia, hacemos todo. Cuando Dios responde, cuando Dios te dice, oye, yo fui bueno contigo, tuve gracia, te entregué esto, pero hoy no me estás obedeciendo, hoy estás yéndote, desbordando tu vida, ignorando los principios. Te estoy diciendo, hijo, regresa, hijo, recapacita,
hijo, no te involucres en estos placeres sexuales, de idolatrías. Y nosotros ignoramos fácilmente a Dios. Eso fue lo que Salomón hizo, se entregó, ignoró los principios e ignoró a Dios. Y todo tiene una consecuencia. En 1 Reyes 11:12 continúa diciendo, y en consecuencia el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido todos mis decretos, ciertamente voy a hacer dos cosas. Te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero ¿sabes qué? Le dice Dios, por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, se lo quitaré a tu hijo. Cuando nosotros decidimos ser esclavos del pecado y vivir en estos placeres de pecado, tenemos dos consecuencias. La primera es que me va a producir dolor. Imagínate, después de 40 años, que Dios le diga, ¿sabes qué? Te voy a quitar todo lo que te di. ¿Desde cuándo comenzaste a trabajar? ¿Desde los 20, 21? ¿Desde cuándo se empieza a trabajar? Los 40 algunos. Desde que empiezas a trabajar, imagínate 40 años después, todo lo que tú has dicho, ¿sabes qué? Wow, cómo Dios me ha bendecido, tengo todo esto. Pero una consecuencia de desviar tu vida a entregarla a un placer de pecado puede tener un dolor muy fuerte para ti. Y también otra consecuencia es que le produce dolor a otros, también a nuestras futuras generaciones. Y ese es algo con lo que queríamos aterrizar para poder aprender. En esta historia de Salomón, cuando se desvió en los placeres, nosotros podemos aprender a no entregarnos, a no ignorar los principios, a no ignorar a Dios cuando nos advierte de nuestras actitudes. Podemos aprender que siempre hay una consecuencia. Nos va a doler a nosotros y le va a doler a nuestro alrededor, a las personas que están con nosotros. Los placeres temporales de pecado producen siempre grietas en nuestra vida, en nuestro corazón. Si el placer de un pecado, no el placer del diseño de Dios, sino al cual tú te has inclinado, está quitando el tiempo y está quitando a Dios del primer lugar y está quitándole y restándole el tiempo de tu familia, el tiempo de calidad, ya no puedes verlo porque no tienes tiempo, estás en una nueva adicción. Las adicciones no solamente son droga, alcohol, sexo, también son todo aquello que te involucra a ti, que demandan todo tu tiempo, dinero, energía y esfuerzo y quitan a Dios del primer lugar y apartan a tu familia. Las adicciones, estas son unas adicciones, y las adicciones, déjame decirte que se disfrutan hoy, se disfrutan 15, 20 minutos, pero mañana empobrecen, enferman y destruyen. Y hay dos pasos que queremos hoy poder darte, brindarte, dos pasos en los cuales tú puedes vivir en la libertad que hay solo en Cristo. La primera es, identifícalo. Yo te puse diferentes ejemplos, como los del verso, de hechicería, idolatría, inmoralidad sexual. También te puse ejemplos de actividades, deportes, hobbies, entretenimientos, que producen placer, que no son pecados, pero que al tener un abuso de podemos caer en otro pecado. Identifícalo, ¿cuál es el tuyo? ¿Tú crees que eres fiel a Dios? Identifícalo. El segundo punto de acción es decidir, elimínalo o enfócalo. ¿Cuándo yo debo de eliminar un placer temporal del pecado? Debo eliminar un placer temporal del pecado cuando rompe un principio bíblico. Si a ti te encanta y disfrutas robar, eres cleptómano, ese es verdad. Es un placer, no, es que sabes que a mí me encanta entrar a Zara y salir con algo. Si rompe un principio bíblico, hay que eliminarlo. Si tu placer está en disfrutar
la sexualidad fuera del contexto del matrimonio, rompe un principio bíblico, elimínalo. Si uno de los placeres que hoy tú tienes son como los que mencioné, tú puedes enfocarlos, porque el pecado no está en el objeto, el pecado está en lo que tú decidas hacer, en lo que tú ingreses a tu corazón y por consecuencia lo que tú le des a los demás, que le des a Dios. Poder enfocar un placer, puedo utilizarlo para expandir el reino, puedo utilizarlo para bendecir a otros, para amar a mi familia, para disfrutar con mi familia. El placer verdadero, Dios lo creó. El diseño de Dios fue que todos nosotros vivamos una vida feliz, que disfrutemos a nuestra familia, que las actividades en las que te gustan puedas disfrutarlas agradando a Dios. Dios te creó con una personalidad, Dios te creó de una forma diferente, te creó a imagen y semejanza de Él, y te creó diferente y con esa personalidad para que tú puedas disfrutar de esos detalles, de esos pincelazos de la creación de Dios. Disfrutar y tener placer es parte de un diseño de Dios. Hacerlo en el contexto bíblico es mucho mejor. Y estos pasos prácticos de identificarlo y eliminarlo o enfocarlo, quiero mostrarles un cuadro en el cual ustedes pueden hacer. Si es en pareja, con tu cónyuge, mucho mejor. La Biblia dice que es mejor dos que uno, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Si es con tu grupo de amigos, también está perfecto, porque te conocen, porque saben qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Y esto es una parte práctica, esto es como un ejemplo. Pero sí me gustaría que hoy o en tu casa lo pudieras hacer. Es enlista todo lo que te gusta hacer, todos los placeres que te encantan. Y luego le pones eliminar o enfocar. Y toma acción en eso. Yo puse unos ejemplos, casinos, eliminar o enfocar. Eliminar. No se vale, ¿se acuerdan que al inicio les dije que como nuestra naturaleza pecaminosa está en malinterpretar un principio o manipularlo? No se vale que digan, no, es que yo en el casino, cuando meto la moneda, le doy el evangelio al que me la vende. No, no se vale eso. O sea, hay que ser sinceros. El segundo, redes sociales, eliminar o enfocar. Ya ni saben, no tienen miedo. No, enfocar. Pues, el Facebook no es malo. Es que puedes disfrutarlo. Lo malo es cuando entras al Facebook 10 horas al día, ignoras a tus hijos y estás pendiente del chisme. Ah, mira la María, no quiso ir al grupo, pero bien que se fue con las amigas de la prepa o con las amigas del trabajo. Ah, mira, y supuestamente Mario no tenía dinero, pero bien que anda en París con su familia y me debe a mí 1,000 pesos. Cuando tú entras al Facebook y tu placer está, o a cualquier red social y tu placer está en el chisme, en la envidia, en saber qué es lo que está pasando, en justificar cualquier situación en la que tú estés, decide enfocarlo. Elimina esa actitud y enfócalo. Por ejemplo, una parte de enfoque es que hoy, a través del Facebook, nos están viendo muchas personas. A través del Facebook tú puedes bendecir a otra persona. Tú puedes compartir algo para que cuando otra persona lo lea diga, wow, justo lo que necesitaba escuchar. Eso es enfocar. El otro, alcohol. Y ese se los dejo a criterio personal. La Biblia dice, ¿para quién el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién el ojo amoratado? Para aquellos que se detienen mucho en el alcohol. Esa es una decisión personal, es una decisión que tú debes de tomar. No detenerte, que no tenga el control de ti. La Biblia es muy claro en esa línea. Videojuegos, ¿cómo puedo enfocarlos? No, pues a mí me gusta el FIFA. Excelente, ¿por qué no te armas un torneito
donde invitas a 3, 4 amigos de la iglesia, 3, 4 amigos del trabajo, lo hacen juntos, aparte hacen una carnita asada, y es un buen tiempo donde tú puedes abrir las puertas de tu casa para que un no creyente conozca a Dios. Eso es enfocar los placeres que tenemos. Y las drogas, ahí sí, eliminar o enfocar. Hay alguien que me dijo, bueno, depende, me dijo. Porque cuando yo estoy bien aquí, me dijo, hablo en lenguas y evangelizo en ruso. No se vale justificar, hay que ser sinceros. Alguien por ahí me dijo, oye, a mí me gusta correr, me dijo. Y de hecho hay un grupo que aquí que corre, que a veces me invitan, no siempre me puedo despertar a las 7, los que tienen bebés me van a entender, pero ellos lo usan enfocadamente, involucran a otras personas, lo hacen juntos, y la Biblia dice, qué bueno que es que los hermanos estén en armonía. Los placeres hay que enfocarlos. Dios nos hizo libres para disfrutar, hay que enfocarlos para no perder nuestro norte, que es agradar a Dios. Hubo una señora que me dijo, a mí me encanta correr, me dijo. Me gusta correr. Y yo, ¿en serio? Qué bueno, le digo. ¿Y a dónde va? Le digo, a Chipinque. No, me dice, yo corro a mi marido y a mis hijos porque no los aguanto. No, esa es una broma. Pero tú puedes decidir identificar el placer, eliminarlo, o si es necesario, enfocarlo. Y si tú me dices, ¿sabes qué, David? Yo creo que tú te paraste a decirme qué es lo que no tengo que hacer. No necesariamente. No estamos hablando de reglas, no estamos hablando de leyes, no estamos hablando de que, ¿sabes qué? No puedes hacer nada. Todas las reglas y las leyes producen miedo. El miedo es cuando tú empiezas a actuar a escondidas. El miedo es cuando tú dices, escóndela, que ahí viene el hermano de la iglesia. No, estamos hablando de la gracia que viene de Dios y la gracia que te da libertad. Estamos hablando de la gracia que Dios tuvo para que pudiéramos disfrutar nuestra vida. Y si tú crees, o si tú hoy has identificado uno de estos placeres que es pecaminoso, y tú dices, qué difícil es salir de aquí, yo creo que no voy a poder. Quiero que recuerdes algo. Recuerda a un Dios que te creó a ti, a mí, a imagen y semejanza de Él. Recuerda a un Dios que creó el universo, que tiene el poder de, con un chasquido, mover montañas, hacer lo que Él quiere. Recuerda a ese Dios que abrió los mares para que todo un pueblo pudiera pasar. Dios hoy tiene el poder de abrir tu corazón y sanarte. Dios tiene hoy el poder de que tú digas y que tú reconozcas, ¿sabes qué? Sí estoy en esta adicción. Él tiene el poder de tomarte y hacerte nueva criatura, transformar tu corazón, limpiar tu vida y que puedas vivir placenteramente para Dios. Nada es imposible para Dios. Dios inventó el placer. El placer verdadero siempre te acerca a Dios. Cuando en el ejemplo que mirábamos de enfocar, eso es un placer verdadero, enfocado para acercarme a Dios, para acercar a otras personas que están a mi alrededor, acercarlas a Dios. El placer verdadero es adorar a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Si tu hobby o el deporte que te gusta es algo que tú dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero hacerlo, yo quiero seguir en el equipo, yo no quiero que me quites esto, ya no voy a decir groserías, eso sí. Dios quiere que tú le adores con todo lo que eres y con todo lo que tienes. Si lo tuyo es la fotografía, es que me encanta la fotografía, disfruta a Dios, disfruta la creación de Dios y toma esa postal que te va a recordar que eres hijo o hija de un Dios poderoso. Si tú dices, ¿cómo puedo adorar a Dios con mi vida? Buscándolo a Él, amándolo y sirviéndolo de todo corazón.
nuestra vida muy probablemente es la única Biblia que los no creyentes van a poder leer. Si nosotros disfrutamos la vida, si no somos aburridos, si nosotros disfrutamos el placer de estar en la presencia de Dios siempre, todo el no cristiano va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser como Él porque yo estoy involucrado en tantas cosas, tantas cargas, que mi vida no tiene sentido, que ya no quiero vivir, y yo lo veo a Él feliz, alegre, porque has tomado la decisión de estar en la presencia de Dios. El placer de disfrutar la creación de Dios en el contexto adecuado. El placer fue creado por Dios para que podamos darle gloria y honra solo a Él, no a nosotros. El placer de servir a Dios. ¿Cuántas horas involucras tú en uno de estos placeres que has identificado? ¿Cuántas horas involucras en ese hobby que tú tienes, en ese entretenimiento? ¿Cuántas horas involucras tú para poder servir a Dios, para poder servir a tus hermanos, a tu familia, para poder servir a la comunidad en la que Dios te tiene hoy? Ese placer de servir es una bendición tanto para tu vida como para la vida de los demás. No nos perdamos la bendición, no nos perdamos las cosas buenas que Dios tiene para aquellos que se gozan y se alegran en Él. Disfrutar su presencia, adorarlo con todo lo que soy, con todo lo que hago, y decidir con alegría servirlo. Son cosas que podemos hacer para disfrutar el placer en el diseño perfecto que Dios tiene. Y David lo sabía. El rey David, imagínate el rey David con todas sus cosas, que era un hombre con un corazón humilde, contrito y muy acercado a Dios. También era un hombre que tuvo muchas fallas, también fue un hombre que cayó en algunos de los placeres, pero David tenía bien claro cuál era la fuente del verdadero gozo que él podía tener. Y en Salmos 16:11, David dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. David sabía, el rey David sabía, que no importaba cómo él era, que no importaba sus fallas, no importaba cuántas veces caía, pero el verdadero gozo estaba en buscarlo desde muy temprano. El verdadero gozo y placer que él tenía era estar con Dios toda una vida, vivir con Él para siempre, estar en la alegría de la presencia de Dios. Si hoy, que ya has identificado los placeres temporales de un pecado, te quitan a Dios del primer lugar y le restan el tiempo a tu familia, es una adicción la cual tú debes de tomar acción inmediatamente antes que tu familia que tu familia no se vea bendecida por esa acción que tú estás tomando. Queremos cerrar y terminar con este mensaje, que sea Dios quien te ayude a ti a identificarlo, que te ayude a ti a eliminarlo a través de los principios bíblicos, que tú tengas un grupo de confianza que te ayude a ti a enfocar esos placeres para darle gloria a Dios y expandir el reino de Él a través de tu vida. Ese es el mayor placer que podemos tener como cristianos, que el reino de Dios crece por nuestras vidas, por nuestras acciones y por lo que hacemos. Y quiero terminar contándote una historia. Esta historia es un conferencista, él viaja mucho a diferentes ciudades, él viaja a diferentes países, y en una de esas estaba en su hotel, decide salir del hotel, pide un taxi, llega el taxi. Cuando él se sube al taxi, está ahí
el taxista, ya saben ustedes que el taxista siempre está viendo por el retrovisor, hace como que no está viendo, pero te está viendo, lo ve por el retrovisor y le dice, oye amigo, ¿dónde vas? ¿Vas a la plaza? ¿A la plaza? Sí. Ok, te veo un poco cargado. Le dice, no, le dice, ando en un viaje de trabajo y estoy pensativo. Ten, le dice, quiero darte algo, le dice el taxista a este conferencista. Y le entrega un legajo, un folder, que cuando este tipo, el conferencista, lo abre, empieza a ver las caras de diferentes señoritas, escorts o damas de compañía, y él se queda asustado, piensa, la cierra y se la devuelve y le dice al taxista, se llama María, Jeffrey y Alondra, es mi esposa y mis 2 hijos. En mi caso, en esa situación hubiera sido, se llama Alice, Dalis y Aide, mi familia. Un momento de placer puede destruir tu familia. Ponle tú el nombre de tu familia y no dejes que lo que hoy puedes disfrutar en 15 minutos le quite el primer lugar a Dios y destruya tu familia. Acompáñame a orar. Señor, gracias Padre porque fuiste tú el que se tomó el tiempo de poder enseñarnos, que fue tu palabra la que a través de esta historia de Salomón nos ayudó a identificar que no debemos de entregarnos, que no debemos de ignorar tus principios, mucho menos ignorarte a ti. Señor, ayúdanos a tener un corazón humilde para poder identificar todo aquello que me está quitando a mi familia y a ti del primer lugar. Señor, si uno de entre nosotros está en una situación de adicción, si está entregado en un placer de pecado, que podamos hoy ir en pos de ti, ir en busca de tu libertad. Reconocer que desde aquel momento que tú entregaste a tu Hijo y que murió en una cruz y en ese madero sufrió y que con su sangre limpió mis pecados, desde ese momento somos libres y tu gracia ha sido para con nosotros. Que esa libertad la podamos usar para disfrutar tu presencia, para tener el placer de vivir contigo, con todo lo que yo soy y como yo soy y con todo lo que tengo. Que mi verdadero placer, Dios, sea servirte a ti, amarte a ti, buscarte a ti y darte gloria y honra en nuestras vidas. En tu santo nombre oramos. Amén.